Bueno, jóvenes, el tema a tratar el día de hoy lleva por nombre los tipos de reforma. Los tipos de reforma que se han realizado en el transcurso de la historia, que han marcado un antes y un después en la sociedad, ¿cierto? Estos tipos de reforma que juegan un papel importante dentro de la sociedad. Antes de iniciar con nuestra clase, vamos a iniciar con la siguiente pregunta. ¿Considera que las reformas pueden cambiar a una sociedad? ¿Ustedes qué opinan, jóvenes? Señor Santiago, ¿tú qué opinas? ¿Considera que las reformas pueden cambiar a una sociedad? Profe, o sea, las reformas tienen la intención de cambiar a la sociedad, pero también deben hacer de la misma y sus ideologías, o sea, su opinión, porque si no están dispuestos a cambiar, las reformas serían algo sin valor, indescriptible. Muy bien. Señorita María Claudia, ¿tú qué opinas? Profe, yo siento que, bueno, la reforma en primera instancia, pues, o sea, cambia la sociedad de una manera como superficial, porque yo creo que la sociedad es la que debe dar como el paso para hacer el cambio. Muy bien. Y señorita Marianela, ¿y tú qué opinas? ¿Considera que las reformas pueden cambiar una sociedad? Bueno, profe, estoy muy de acuerdo con lo que dijo mi compañera María Claudia, ya que, por ejemplo, han habido pues muchos sucesos en donde a veces pues la sociedad, junto con los varios tipos de problemas sociales que hay en la actualidad, pues de acuerdo a esto hay cierta rebeldía, por decirlo así. Entonces, como que ya debemos de tomar cierto paso ante pues las reformas que se vayan a poner en ese entonces. Muy bien, vemos que la reforma busca eso, ¿cierto? Cambiar la sociedad, cambiar el paradigma, cambiar las ideas. Chico, pero hay sociedades que no quieren salir de su zona. No porque no quieran, sino que los dirigentes de turno no permiten el cambio. Por ejemplo, aquí la mermelada se la acaba a la derecha, con el pueblo se revolucione, con el pueblo se canse, y ya diga el pueblo, me cansé. Me cansé de la injusticia que existe, me cansé que un político que a veces no estudió, no tiene un cargo, subió a esa administración y tiene que gobernarme a mí, tiene que mandarme, tiene que decidir por mí, si trabajo o no trabajo. La realidad de Colombia acá es que las personas que están bien preparadas a veces no tienen el empleo que debería o ganan menos lo que deben de ganar, ¿sí? Vemos que acá es un país muy desigual, un país que no le aporta el conocimiento. Si usted quiere elaborar, tiene que ser por cuestiones políticas. Hay personas que no tienen nada en la mente y están trabajando porque simplemente tienen conexión. Y los que verdaderamente saben no están así trabajando. Quiero decir que la inteligencia sí justifica el medio, sí lo justifica. Sí, porque si usted es inteligente, aquí en Colombia su inteligencia sigue siendo superior y una inteligencia muy buena que se ha tenido presente a pesar que se vaya para China, ¿cierto? Se vaya para Estados Unidos. Entonces, podemos decir que una reforma puede cambiar una sociedad siempre y cuando la sociedad tenga el índice, tenga la idea de cambiar, tenga esas ganas, ¿cierto? Por ejemplo, que eso ya cambió Chile. Chile, un ejemplo de ellos es jóvenes. Chile mejoró en todos los aspectos y Chile hace unos años atrás estaba más atrasado que Colombia. Sí, señores, Chile estaba más atrasado que Colombia. Y miren que Chile evolucionó. Chile tiene trenes ya subterráneos y Colombia simplemente tiene un metro en toda su historia. ¿Y hace cuánto no es ese metro? Bueno, entremos en temática. Si atendemos su significado más elemental, reforma significa volver a dar forma, o sea, someter algo a cambios paulatinos, moderados que vayan en su beneficio o mejoramiento, o su adecuación respecto a nuevas condiciones contextuales. Su diferencia de este tipo de cambios progresivos de otros, mucho más violentos y repentinos, para los cuales se reserva el término revolución. Miren que a lo largo de la historia han existido reformas, han existido revoluciones, pero son dos cosas distintas. No es lo mismo una reforma que una revolución. Una reforma buscamos que mejorar la situación del país por la buena, por diálogos, llegar a un acuerdo, ¿cierto? Por ejemplo, acá en Colombia vamos a hacer una reforma de sociedad. Una reforma de sociedad que las personas colombianas se le tenga en cuenta.
Simplemente no el derecho de opinión pública, de votación, que le tengan en cuenta en qué medidas se puede mejorar Colombia. La brecha que existe en Colombia es una desigualdad social muy, pero muy grande, jóvenes. Y esto no va a cambiar de la noche a la mañana. La única forma que Colombia pueda mejorar es por medio de una reforma que tenga en cuenta a toda la población colombiana, a los 51 millones de habitantes, y dejar de un lado a las personas que ya no votan, por ejemplo, los fallecidos, ¿cierto? Chile es el único país donde la gente sigue votando a pesar de muerte. ¿Ah? Colombia, para que haya esta reforma, tiene que trabajar como sociedad unida, no de desigualdad entre naciones. Por ejemplo, la parte de la región Caribe no se gusta la parte del interior, ¿cierto? Y hay que centrarle en una nación que camine en pro del ciudadano, no en pro de los políticos, ¿cierto? Que a veces hacen ideas, hacen reglamentos absurdos. Por ejemplo, que el salario mínimo de Colombia es el más alto en toda la historia del mundo. Nos dicen eso, nos venden esa propaganda que con 700.000 pesos, 500.000 pesos usted puede sobrevivir. Y va a pagar pensión, para comprar alimentación, para pagar riendo, para pagar estudios. A veces lo creo si estamos ganando en dólares, porque estamos ganando en pesos colombianos, que es una de las monedas más devaluadas a nivel mundial. ¿Sí? Las reformas han sido comunes en la historia de los distintos ámbitos de interés de la humanidad. Suele ser el fruto de largos periodos de tensión social o lucha política, ya que implican cambios y replanteamientos que normalmente tienen seguidores y detractores en la sociedad. Este tipo de reforma, chicos, no es algo nuevo. Te pregunto a ustedes, primera reforma que existió en la humanidad, ¿usted qué me respondería? ¿Dónde sería la primera reforma? Álvaro, ¿tú qué opinas, Álvaro? No sabría decir, profe. Ok, Álvaro no la tiene clara todavía. Necesita Laura, ¿tú qué puedes opinar? Primera reforma de sociedad, ¿dónde se dio? ¿Cómo, profe? No entendí. Primera reforma de una sociedad, ¿en qué parte del mundo se dio? No sé. La primera reforma de la sociedad donde se da y entra un paradigma y cambia el choque del mundo, cambia de manera de ver las cosas. ¿Saben dónde fue? Eso fue en Francia, Revolución Francesa. Esa lucha de derechos de un tercer Estado hace una reforma pero muy drástica. Cuando el mundo cayó en la Revolución Francesa, todo cambió, ¿sí? Se crea una implementa, demos un minuto para que entendamos la cuestión, lo que les quiero decir. Chicos, se va a crear algo. Con esa reforma de sociedad se crea que un pueblo salga en una mejora, se mejore, que el poder no se concentre en unos cuantos, sino en todos. Por ejemplo, yo tengo poder, usted tiene poder, pero ¿cuál es el poder suyo? El poder es democrático de elegir quién va a subir al poder, quién va a subir a gobernar, ¿cierto? Usted decide si vota o no vota. Por un voto se pierde todo. Y es la verdad, chicos. Mire, ese tipo de reforma que se iba a poner en la primera sociedad va a crear esto. Con una constitución que va a ser reglamentada, ¿cierto? Reglamentada para que un pueblo sea soberano. Miren que tengo aquí la constitución más hermosa del mundo, la colombiana. Si usted pone a leer de inicio a fin, no va a decir, si leemos un poquito de la clase, ¿qué nos va a decir? El primer artículo. Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de república unitaria descentralizada. ¿Sí? Vimos que esta parte aquí de la Constitución nos dice que somos una república, que tenemos opiniones, pero te hago una pregunta a usted. ¿El Estado colombiano escucha al pueblo? No, no lo escucha porque de muchas partes de La Guajira, ya si queremos ver el alagaño en el ojo ajeno de allá ¿cómo se llama? En África, que la gente se muere de hambre, que hay hambruna, que no hay agua, y Colombia que es una potencia que no pasa necesidad. No, aquí en La Guajira las niñas están muriendo de hambre, se les roban el dinero a los niños del bienestar familiar, el mismo Estado, ¿cierto? A los dirigentes que están de turno. Las personas que ya se cotizan, sus padres, familia, pregúntele, papi, tú no cotizas por venir positiva, y pregunte, papi, ¿de verdad tú estás cotizando? Porque hay personas, terceras personas, que están en estas partes, estas empresas, el contador está desviando el dinero.
su papá piensa que está cotizando y no es así, ¿cierto? Porque hay personas malas, chicos, en el mundo hay dos tipos de personas, buenas o malas. Eso es la única realidad. Primera reforma que se viene diciendo se crea en Francia, ¿cierto? Con el periodo de la Revolución Francesa. Sale por primera vez ideas de fraternidad, libertad, igualdad, ¿cierto? Y se vaya al lapso de todos los territorios a nivel mundial. Aquellos que apoyan la causa de algún tipo de reforma se denominan reformistas, mientras que quienes llevan efectivamente al cabo la reforma se les dice reformador. El Estado colombiano ha hecho muchas reformas. Por ejemplo, con la policía que sale aquí, los estudiantes van a marchar porque el gobierno no les cumple, quieren mejor educación, mejor infraestructura. Y no como dice la senadora Cabal, que son vagos, estudien. Chicos, te va a una columna, te va a una universidad, se le cae una columna encima, ¿quién responde? Hay universidades públicas que se están cayendo a pedazos, porque el Estado no le está invirtiendo para su infraestructura. Se acuerdan que las universidades públicas dependen del Estado, pues son públicas, ¿cierto? Como los que del público. Si no se le invierte, eso se va a caer. Debe entenderse por reforma a un cambio planificado por utilidad y por convivencia, en un sistema moderado o a veces a una reversión a un estado original o anterior al del mismo. Reforma quiere decir mejorar o enmendar lo que está equivocado o insatisfactorio. A esta afectado a la corrupción. Mire que la corrupción ha afectado en muchas maneras, ¿cierto? Aquí en Colombia, wow, ni se diga, ¿cierto? Uno de los países más corruptos del mundo, no por nosotros, sino por las personas que están en el poder, que supuestamente van a invertir para mejores de vía, los peajes, que son para mejorar las carreteras. Después, ¿de qué carretera me estás hablando? ¿De qué carretera lo estamos hablando aquí, gente? Porque la verdad es que usted va para Tolú, y sin a Tolú, se va a encontrar con unos señores huecos, ¿cierto? Que si usted no va suave, se sale de la vida. El uso de este término de sentido indicado surgió a fines de los años 1700. Y se cree que tuvo su origen en el movimiento de acción de Cristóbal Colón, ¿cierto? O Cristóbal Wilby. También aparte de Cristóbal Colón, que supuestamente hizo una reforma en la geografía, que buscó América, que la encontró. Pero vemos en la parte de la historia que eso fue suerte, una equivocación que llegó a nuestro territorio. Que entonces se identifica con la reforma parlamentaria como su objetivo primario, ¿cierto? Se crea en lo largo del tiempo, hay muchas reformas, sea para bien, sea para mal, a algunos les gusta, a otros no les gusta. El Estado colombiano ha hecho más de una reforma agraria, reforma económica, reforma estudiantil, reforma de la salud, ¿cierto? La ley 30, que muchos profesionales de la salud se sienten mal con ellos, ¿cierto? El Estado colombiano está mal con esa reforma. Y bueno, a lo largo de la historia se van a crear muchas reformas. Reforma generalmente se distingue y se diferencia de revolución, ya que este último concepto siempre se asocia con un cambio radical. Una reforma puede llegar a ser no más una racionalización de procedimientos, una puesta a punto de los mismos. A lo sumo, el encaucimiento o atenuación de errores serios que tenían, por consecuencia, alterar la distorsión, los fundamentos y objetivos del sistema. Colombia, su dirigente, sí, vamos a concentrarnos en Colombia. Los dirigentes se han equivocado muchas veces se han equivocado. Y dicen ellos que fue sin querer queriendo, que tal si lo quiere. Por ejemplo, aquí en Colombia no se está protegiendo el derecho a la vida, que es derecho fundamental establecido aquí, mire señor, en esta constitución, ¿cierto? El derecho a la vida, derecho a educación, derecho a protección. ¿Cuántos líderes sociales mueren diariamente o semanalmente? O menos un mes, ¿cuántos líderes sociales no están asesinados? Que tiene que ser una reforma que de hecho la vida sea primordial, que se cuide, ¿cierto? Que no se le quite. Que cada zona se esté cuidando más, pero no. Aquí en Colombia se están violando mucho, hay mucha corrupción. Hay que hacer una reforma en la parte administrativa de Colombia que favorezca al pueblo. Del pueblo y para el pueblo, no para los políticos de turno, ¿cierto? Una reforma, en algún sentido, procura mejorar el sistema que se trata mientras el mismo se continúa aplicando. En muchos casos hay en este proceso de gradualidad y continuidad. Por el contrario, los grupos radicales, cuando encaran cambios de un sistema, en muchos casos proponen o tratan de promover cambios profundos, incluso con el desplazamiento propio del gobierno o la cúpula
directivas del sistema. E incluso con la sustitución de un grupo de gente por el propio grupo que propone los cambios. Intentan llevarlos adelante. Vemos la parte administrativa de Colombia. Cuando se lleva un presidente, se lleva un ministro, lo cambian por otro, que hizo las cosas malas, hace una reforma allí, ¿cierto? Y estas reformas pueden tardar tiempo, jóvenes, porque esto no es de la noche a la mañana. Hay que cambiar la mentalidad, hay que cambiar la reestructura. Por ejemplo, Colombia tiene que ser una reforma muy grande para cambiar todo lo que estamos viviendo. Reforma económica, reforma, sí, la reforma laboral, sí, la reforma educativa, reforma de empleo. Y tiene que reformar, mire cuántos jóvenes están desempleados hoy en día. Cuántas personas no están desempleadas en Colombia. Y la idea que los venden los medios de comunicación, si usted ve Caracol, RCN, el índice de pobreza ha bajado en Colombia. El índice de desempleo ha disminuido en Colombia. Pero lea otras noticias, ¿sí? Otras partes, otros periódicos internacionales, para que muestren la realidad de Colombia, para que la vean. Los periódicos amarillistas de Colombia van a hablar bien siempre de Colombia, que todo está bien, que aquí no mata, que en Colombia no hay guerrilla. ¿Cierto? Aquí nos dice, no hay guerrilla. Miren, hace poquito han matado muchas personas aquí en Sincelejo, ¿cierto? Entonces, ¿de qué Colombia están hablando? Una Colombia que no existe la guerra. De la Colombia de otro paralelo universo, porque lo que estamos viendo nosotros es una Colombia muy ajena a lo que está viviendo, ¿cierto? El concepto de reforma se distingue claramente del concepto de revolución, ya que este último equivale a operar algún cambio radical básico, a veces realizado con violencia o con guerra. Miren, cuando se llega a la revolución, que es muy diferente a una reforma, es para revolucionar, para tomar el poder, control, ¿cierto? Para tomar ese control de la fuerza, de la manera, ¿cierto? Después se toman las armas, y una revolución. Por ejemplo, lo que pasó en Francia, que dio una revolución, se buscó una reforma, pero el pueblo, los dirigentes de turno, el rey, no quiso, se hace una revolución. Acá en Colombia como tal, no se ha hecho una revolución todavía, no se ha hecho, pero algún día el pueblo se va a cansar, está llevando el bulto, llevando siempre, se va a cansar hasta ya esa reforma, ¿cierto? O sea, revolución para cambiar todo. En cambio, una reforma en muchos casos equivale no más a la puesta a punto de un nuevo sistema o un nuevo enfoque. O quitar inconvenientes sin cambiar el sistema entero. O la operativa de base. Una reforma procura mejorar el sistema que se tiene, generalmente en forma progresiva y por etapas, y nunca pretende derrocarlo. A implementar una reforma, por lo general se trata de convencer en un lugar de imponer. Vemos que esta idea de reforma, vamos a tomar un inicio, ¿cierto? Un ideal propio, ¿cierto? De mejorar el Estado, mejorar lo que ya está ahí por algo nuevo. Quitar lo antiguo por algo nuevo, mejorar todo, ¿cierto? En todas las situaciones. Buscamos un ideal para mejorar el Estado colombiano, para mejorar todas las situaciones que está viviendo y mejorar todo lo que está a paso, ¿cierto? Por ejemplo, mejorar aquí el sistema de salud, el sistema de educación en Colombia, ¿cierto? Que todos los jóvenes en Colombia tengan acceso a una educación de calidad, aunque muchos no tengan por medio de una universidad que sea pública, que sea de calidad, que sea gratuita, ¿cierto? Por muchos no tienen para pagar 5 millones, 8 millones semestrales. Los países en vía de desarrollo pueden realizar una amplia gama de reformas para mejorar sus respectivos niveles de vida y satisfacción, a menudo con el apoyo con el apoyo orientador y financiero de instituciones financieras internacionales y la agencia de ayuda. Esto puede incluir reformas en cuanto a política macroeconómica o un funcionamiento del servicio civil o la gestión financiera pública. Los países en vía de desarrollo son los que más están sufriendo, ¿cierto? Países tercermundistas, como nos dicen, ya no son tercermundistas, ahora son que vía de desarrollo, son los que están un poquito más atrasados, ¿cierto? Porque viven su propia realidad, su propia guerra, una guerra interna que no es de ellos, ¿cierto? No la quisieron, pero está pasando. Esta es la realidad que estamos viendo acá, tenemos que afrontarla. Miren que estos países en vía de desarrollo son los que un poquito más están atrasados, ¿cierto? En muchos ámbitos, económicos, estructurales, educativos, ¿cierto? No están al 100% funcionando como debe. La reforma es para desarrollar el acceso, ¿cierto? Unas vías posibles de mejora, que no se vaya a la violencia.
Por ejemplo, aquí en la ciudad de Cincelejo necesita una reforma estructural, que la ciudad esté creciendo en materia de población, no en materia de población, en materia de infraestructura, de movilidad, ¿cierto? Que simplemente no sea, no sea ese país o esa ciudad que está atrasada, que sea la misma ciudad de hace 20 años. Hace 20 años que esté allí, ¿cierto? Esto se va a dar en el lapso del tiempo, en el lapso de nuestra historia, y se va a permitir siempre, ¿cierto? Tenemos que cambiar esa idea, tenemos que cambiar esa idea, buscar algo nuevo para mejorar la situación acá en Colombia. Por ejemplo, los Sinceros tienen que mejorar. Sí o sí tienen que mejorar. No puede ser la misma Sinceros de hace 20 años, de hace 30 años. Miren que todavía Sincero sufre la parte de movilidad, está sufriendo mucho, ¿cierto? La parte de los semáforos, es una ciudad que más semáforos tiene, donde los semáforos más demoran. En el tiempo de la historia vamos a encontrar infinidad de reformas. Entre ellas tenemos la reforma borbónica. La reforma borbónica en la Nueva España, llamada simplemente reformas borbónicas, fueron un conjunto de cambios en la política administrativa de las colonias españolas en América. En el siglo XVIII llevó adelante la monarquía absolutista en la Casa Borbón, de la Casa Borbón. Dichas reformas tenían como propósito renovar la estructura administrativa de las colonias, otorgándole a la corona más poder y más control directo sobre la riqueza generada en América, con la esperanza de reflotar así al imperio español en crisis tras años de guerra con Inglaterra y de corrupción, ¿sí? De destafarro y crisis demográfica. Su objetivo era paliar con las riquezas de América la decadencia española, modernizar el imperio y devolver su lugar entre las potencias de la época, implementando el centralismo administrativo y la deliberación económica entre la metrópolis y las colonias. Esto implicó medidas, ¿cierto? Miren que esta reforma borbónica llegan para tomar la riqueza de las Américas, ¿cierto? La riqueza, llevar a España nuevamente a lo que era, o una potencia en aquel tiempo, ¿cierto? Llevarla y modificar todo lo poquito y nada que había en ese tiempo, ¿cierto? Se va a llevar esta cuestión y hay que mejorar esta situación. ¿Y cómo hay que mejorarla? Ya con el tiempo, el lazo del tiempo, se recrea digamos, una liberación de la América por Simón Bolívar, cada país soberano, ¿cierto? Cada país soberano y se lleva a esta parte. En la parte de la reforma borbónica buscaban el poderío de la América, obtenerse con todo, la colonización, ¿cierto? Y miren que lo lograron. Se dieron la riqueza que tenía Colombia se la fueron llevando de poco a poco, ¿cierto? Colombia es un país muy rico en oro y esta parte se la fueron llevando. ¿Tiene alguna pregunta hasta ahora o todo va claro? ¿Algún aporte que quieran realizar? Muy bien. Entonces, se trata de reformar lo que había en América, América, no reformar para el pro de América, sino en pro de España, ¿cierto? Esa reforma borbónica. Con esa reforma borbónica llegan unos tipos de sucesos, como serían. Se crearon dos nuevos virreinatos, reduciendo así el tamaño de virreinato del Perú. Virreinato de la Nueva Granada en 1917 y Virreinato de Río de la Plata en 1776. Se eliminaron los cargos del alcalde mayor y de corregidor al considerarlos un foco de corrupción administrativa. En su lugar se implementó un sistema de intendencia. Se redujo las restricciones de impuestos al comercio y se censó a la población no indígena para hacerla tributariamente activa. La población indígena ya entra a ser parte de los censos, ¿cierto? Que no eran tenidos en cuenta. Ya entran parte a censarla para ser parte de la tributariamente activa, ¿cierto? Pagar impuestos, pagar ciertas cosas. Se creó un ejército permanente en las ciudades más importantes de América Hispana. Se reformó la educación para restar el poder de la Iglesia Católica y se redujeron las exoneraciones de las que gozaba el clero. Además, se expulsó a los jesuitas en 1767 y se disolvió su orden para contrarrestar la enorme influencia que tenían dentro de España. Ya el Estado se ilustra, ya no va a tener esa parte con la Iglesia, que la Iglesia mete la idea, inculcándola, ya el Estado busca su propia idea, ¿cierto? Vamos a partir de educación, que la educación no se encuentra centrada en la Iglesia,
sino que en los centros educativos, las instituciones, ¿cierto? Se crearon monopolios estatales sobre la generación del de tabaco, aguardiente y pólvora. Y se crearon nuevas compañías comerciales para explotar determinados recursos naturales. También se redujo el impuesto a la minería. Esto lo vemos, ¿cierto? Se crean nuevas alternativas para explotar la minería, el consumo de la exportación de tabaco, aguardiente y pólvora en muchas regiones de Colombia, ¿cierto? O sea, esta parte de comercio. Se crearon numerosas instituciones de enseñanza básica, técnica superior para obtener así mano de obra calificada. Se crea el SENA, al tiempo ya se va a crear con el tiempo, en ese tiempo se crea el SENA, instituciones con las cuales se encuentra con mano de obra calificada para distintas obras, ¿cierto? Diferentes modalidades. Las reformas borbónicas significaron una reducción importante de los poderes de la élite criolla y sembraron mucho malestar entre ellas, lo cual motivó algunas breves rebeliones que fueron rápidamente sofocadas. Su efecto sobre el imperio español no llegó a comprobarse, dado que a principios del siglo XIX comenzaron los procesos independentistas americanos, probablemente incentivados por estas mismas reformas. Dentro de esta reforma que ya hemos leído, el lapso del tiempo se van a crear otro tipo de reformas. Entre ellos encontramos la reforma protestante, ¿cierto? Ya tuvieron que ver, no sé si lo vieron en filosofía, reforma protestante que la lleva Martín Lutero, ¿cierto? Que se va a rebelar contra la iglesia y va a reformar en la iglesia con su idea, ¿cierto? De las 95 Ds. La reforma protestante, conocida simplemente como la reforma, fue un movimiento religioso iniciado por el teólogo y fraile Agustino Martín Lutero. Este periodo se dio en 1483-1546, en Alemania, en el siglo XVI. Buscaba reformar el catolicismo para retornar la práctica del cristianismo primitivo. Semejante propuesta era contraria a la jurisdicción del Papa sobre todos los territorios cristianos. Fue proyectado en distintas regiones de Europa para dar inicio a diversas iglesias, nacionales y divergentes, reunidas hoy en día bajo el nombre de protestantismo. Entre los reclamos de Lutero y de los demás protestantes, el funcionamiento de la Iglesia Católica estaba en la venta de indulgencias que entendían como una venta de evangelios sagrados, igual de su libre predicación, y la infalibilidad del Papa, que le otorgaba un poder político enorme en los territorios de cristiandad. En cambio, proponían que los poderes civiles tuvieran plena autoridad sobre la Iglesia Católica. Este señor reformó la iglesia que a veces vendían unos folletos, unos papelitos, donde ahí supuestamente si usted lo compraba, lo leía, o usted ya iba para el cielo, ¿cierto? Engañaban a la población y este señor dijo que la salvación es individual, esta salvación no la vende la iglesia, esta salvación la tiene que buscar el hombre por sí mismo, ¿cierto? Que no hay un boleto, no hay un tren que lo vaya allá al reino de Dios. Separó de la iglesia del Estado, sí, buscó la idea, la concepción, que todo el poder no recaiga que en la Iglesia Católica, ¿cierto? La Iglesia Católica engaña a la sociedad, supuestamente llevándola al plano terrenal, al plano espiritual, buscando esa unión entre Dios, que no se dejen engañar. Lutero fue excomulgado y tildado de hereje por el Papa. Por las consecuencias de la reforma no se pudieron detener. Se creó un cisma profundo en la Iglesia Católica, permitiendo el nacimiento del protestantismo y al mismo tiempo sirviendo de justificación para la contrarreforma católica que vino después. Con el pasar del tiempo y de los años jóvenes, hemos visto muchas reformas. La reforma que más se da a nivel mundial, y después de sociedad, claro, con una mejor sociedad, es la reforma agraria, ¿cierto? Esta reforma agraria que fue un papel importante. Aquí en Colombia se ha dado esta reforma agraria, muchas oportunidades que a veces lo que llevan el bulto son los campesinos, que no es de nada lo que se le debe. Con el nombre de reforma agraria se lleva comúnmente los distintos procesos de modernización y transformación del sector rural de los países. Su propósito fundamental es redistribuir la tenencia de la tierra, promover el uso de la tecnología agrícola y así fomentar la productividad del agro, para combatir el latifundio y garantizar una base de alimentaria nacional más sólida. Las reformas agrarias fueron muy comunes a mediados del siglo XX, especialmente en las naciones latinoamericanas,
cuyas economías dependían de la producción agropecuaria y la venta de materias primas. Y esos mecanismos podían ponerse en marcha para reformar el agro, como la expropiación de tierra o el reparto de los, con compensación de los antiguos terratenientes. En su mayoría estuvieron impulsadas desde el Estado y defendidas por diversos movimientos izquierdistas urbanos y rurales. Miren que aquí en Colombia no se debe explotar bien la reforma agraria, ¿cierto? Es el uso de la tierra. En el siglo XX, ¿cierto? Solamente la producción era agropecuaria y venta de materias primas. Hoy en día, la parte de la agropecuaria, la parte de la agricultura, se basa ¿qué? En la agricultura a gran escala. Crianza de ganado, explotación de materias primas, arroz, café, explotación de petróleo, ¿cierto? De zona para explotación de minería. Y vemos esta parte aquí en la reforma, ¿cierto? Vemos que a raíz de ello se va a formar una reforma educativa, una reforma política, ¿cierto? Que se va en el transcurso de la historia a raíz de todo esto que estamos viviendo, ¿cierto? Así que te voy a pasar asistencia y esta última diapositiva la culminamos en la próxima clase y allí mismo, rápidamente hacemos la actividad correspondiente a esta semana dentro de la clase, no fuera de la clase. ¿Algún aporte o preguntas sobre la clase? ¿Dudas? Arroyo Benítez. Ayala Domínguez. Barbosa Padilla. Profe, creo que se equivocó de grado. Ah, sí, José perdón. Omega. Sí, me equivoqué. Estoy en décimo. Décimo Omega. Ahora sí. Alvarado. Alvis Chávez. Presente. Barreto Tuirán. Presente. Benítez Martínez. Buendía Cárdenas. Presente. Contreras Méndez. Dagobek. Presente. Y Flores profe, Padilla. creo que Víctor está haciendo la propuesta. Ok, Sí, profe. muy bien. Flores Padilla. González Romero. Presente. Hernández García. Presente. Lara Montes. Presente. Martínez Berbel. Presente. Martínez Salazar. Mercado Pérez. Morales Valencia. Ocampo Narváez. Presente. Parodi de Hoyos. Presente. Quirós Paternina. Está retirado, ¿cierto? Rojas Muñoz. Sotelo. Presente. Támara. Tobal Peñalosa. Vanegas. Y Vergara Burgués. Presente, profe. Presente, profe. Que tenía problemas con internet. Santiago, ¿cierto? Sí, profe. No tenía el micrófono encendido. Muy bien. Bueno, chicos, seguimos en la próxima clase.
Dios les bendiga a todos, bendiciones. La próxima clase terminamos la temática y traemos nuestra actividad de esta semana. Bueno, chicos, les deseo un bonito día, Dios les bendiga. Aprovecho estos 4 minutos que le quedan, que aún van a desayunar. Bendiciones a todos y les deseo siempre un lindo día. Bendiciones. Bueno, profe, está bien, hasta luego. Hasta luego.